otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Ese es un extracto de los temas que nos esperan. Nicolás Tesla vendrá también al final del programa con datos y documentos increíbles que no tenéis que perderos. Y ahora saludar a nuestros dos primeros invitados. Uno está en Santander, nos vamos hasta allí. Javier Ramón Rodríguez, buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien, estupendamente. He oído el programa que tenéis y todo interesante, fascinante. Claro, que invitados como vosotros. Déjame que te presente, ingeniero técnico industrial por la Universidad de Cantabria, aficionado a la astronomía. Hoy vas a disfrutar escuchando el programa porque vamos a hablar también de por ahí. Y has hecho un montón de cosas y eres coautor de un libro que se llama Juegos y pasatiempos de la antigüedad. ¿Por qué un ingeniero se mete a escribir un libro como este? Pues inquietudes de la vida. Siempre a mí me ha gustado la historia, la geografía. Bueno, era un buen estudiante y todo me interesaba un poco. Entonces, bueno, por cultura general, hace unos años me empecé a interesar por la historia en concreto, a leer libros, la Ilíada, la Odisea. Me entró ese gusanillo por la historia. Y el tema de los pasatiempos, pues descubrí que algunos de los pasatiempos que siempre hemos jugado de chavales, pues tenían un origen muy antiguo. Entonces, por ahí, investigando un poco. Qué bien. Pues gracias porque esta noche parte de esas investigaciones las vas a plasmar y las vas a compartir con nosotros, ¿vale? Permíteme que salude a tu compañero y segundo invitado, Carlos Fernández Antón, en algún lugar de Galicia. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, desde Galicia. ¿Cómo estás? Pues recuperándome de una larga caminata. Nos vas a contar porque has hecho parte del camino, pero déjame que te pregunte cómo está Galicia después de ese terrible incidente que ha ocurrido. Pues mira, te puedo decir que, bueno, yo no vengo por el camino francés, yo he estado haciendo la Vía La Plata, desde Sevilla hasta Astorga, y posiblemente alguno de los peregrinos que no he podido encontrar los albergues fuera en ese tren, porque mucho peregrinaje quería estar el día 25 en Santiago. Entonces se movían a través de autobuses y trenes y sí, seguramente haya conocido alguno. Qué pena que haya ocurrido eso y, como decíamos, nuestra solidaridad y el sentimiento con las familias y los afectados. Una cosa, Carlos, ¿por qué hiciste o qué has hecho? ¿Has hecho el camino de la Plata? Sí, bueno, lo que se llama la Vía Romana Itinerario Antonino. Empecé en Hispalis el día 30 y he acabado hace 2 días en Astorga, son 733 kilómetros de pie. Y en un mes en el que me ha caído pues una ola de calor terrible. Sí. Y cruzar Extremadura pues ha sido la verdad bastante complicado. Ya, pero has encontrado cosas súper interesantes de las cuales nos vas a hablar hoy aquí, ¿no? Sí, eso lo guardo para cuando me la pregunte. Vale. No has llegado a las Médulas, ¿no? Ese lugar increíble en León. No. Llega a Astorga, es el centro donde se recogía todo el oro y los metales que bajaban hacia abajo, de todo de las médulas. Sí. Y León era donde estaban las 2 legiones que custodiaban, digamos, toda la vía. Ya. Cuántas cosas interesantes hay en nuestro país, increíbles. Bueno. Déjame que diga que eres también ingeniero técnico por la Universidad Politécnica de Madrid, experto en geometría, matemáticas y agrimensura antigua. Has dado conferencias en montones de lugares y también coautor de este libro. ¿Te gusta jugar a ti o qué? No, bueno, yo entro en los juegos un poco por matemáticas. Sí. Porque los juegos tienen una base matemática tremenda y luego también una base religiosa, de adivinación, y también soy un apasionado de la historia y sobre todo de la ingeniería y agrimensura antigua, que es una de las razones por las que he hecho la Vía La Plata, que es donde la ingeniería está en su máximo esplendor, porque puedes ver puentes, presas, calzadas, grandes ciudades, y aparte pues recorrer esa ruta descubriendo todos los juegos romanos
que hay muchos y muy interesantes. Vale, nos vas a contar algo de ello hoy. Estos son nuestros dos invitados, Javier Ramón Rodríguez y Carlos Fernández. Gracias por estar en el programa. Nos vamos, tras esa introducción, a hablar de algo que parece no es habitual en el espacio en blanco, que tiene que ver con juegos y con historias de esas, pero ya veréis cuánto misterio hay en ello. Si queréis, en vuestro libro Juegos y Pasatiempos de la Antigüedad, tratáis de dar un poco el origen de estos juegos, de los juegos. ¿Dónde está el origen? Cualquiera de los dos que queréis contestar. Sí. Bueno, vamos a ver el origen. ¿Eres Javier o Carlos? Soy Carlos. Carlos, vale, que todavía no te distingo por la voz. Son el origen. Bueno, el origen de los juegos es el origen de la humanidad. Está claro que desde que nacemos, como ha dicho la introducción, empezamos a aprender cosas a través de nuestros propios juegos, primero muy individuales, con pequeños objetos, y luego vamos aprendiendo que necesitamos sociabilizarnos con más gente para empezar a jugar, ¿no? Entonces, cuando ya entramos en unos juegos de manos, se empiezan a jugar a contar con los dedos, es una forma también de aprender. Entonces empezamos a jugar con otras personas y nos damos cuenta de que empiezan a aparecer sentimientos de ganar o perder. Y luego, posteriormente, pues un sentimiento de apostar, ¿no? Decía, por ejemplo, los niños romanos, los romanos pasaban de la niñez a la edad adulta, y se decía que era cuando dejaban el juego de las nueces. Era un juego que se colocaban unas nueces en el suelo y se tiraban desde lejos, y quien derribara la montaña de nueces pues se llevaba las nueces, ¿no? Entonces se consideraba ya que ya era adulto, y ese tema de apostar pues ya pasaba un poco más a entrar entraban en el dinero, y ya el dinero es con lo que nosotros entendemos muy bien como juego, ¿no? Es ahí cuando ya empieza a pervertirse todo y empiezan las grandes apuestas y a perder las grandes fortunas. Ya, como decíamos en esa introducción, todos los cachorros de todas las especies desarrollan sus habilidades jugando. El ser humano también lo ha hecho, ha desarrollado instintos, no sé, inteligencia, habilidades, no sé. Sí, bueno, lo que ha desarrollado es que se ha dado cuenta que aparte de el mero azar, ¿no? El azar es una palabra árabe, pero que luego veremos que hay mucha palabra latina relacionada con el juego, por ejemplo, lotería, ¿no? La lotería viene de la palabra lote, que era lo que se repartía a los veteranos legionarios de tierras, y además había un sorteo, desde la palabra sortis, o sea, todo está relacionado con palabras latinas, pero lo que te decía del azar es que el hombre se da cuenta de que aparte del azar puede existir una estrategia en el juego, y puede existir una trampa. Entonces ahí empieza ya la manipulación del juego y se generan lados trucados o técnicas para ser el primero en ganar. ¿Tiene un origen sagrado el hecho de los juegos? ¿Y dónde tenéis datos de que haya nacido el primer juego? Eso se lo voy a dejar a Javier, porque él investigó mucho más en la época del año 3000 a.C. Javier, en Cantabria, en Santander. Pues sí, tenemos noticias de juegos antiquísimos. Algunos no sabemos exactamente el origen, pero bueno, pequeños elementos de juego, fichas. Los primeros dados, por ejemplo, se han encontrado en Irán, lo que es hoy la frontera entre Irán y Pakistán, y se datan entre el siglo XXVII a.C. ¿Siglo XXVII? Sí, 27 a.C., entre el 3000, un poquito más tarde. Por ejemplo, desgraciadamente, estos juegos que aparecieron en Shar el-Shoka, la ciudad de quemada en Irán, pues desgraciadamente fueron saqueados por la población cuando se encontró el yacimiento en el 2004, y fue la policía, a los pocos meses de enterarse de que había elementos arqueológicos circulando por la zona, pues lo recuperó casa por casa. Pero claro, sacados de su contexto, de su estrato arqueológico, no podemos datarlos con exactitud, pero por ejemplo pequeños tableros de madera podemos calcular en torno al 3000 a.C., justo en el momento del cambio entre la edad del cobre y la del bronce. Ahí hay un cambio muy fuerte y ya conseguimos ver ciertos juegos más conceptuales, más como diría yo, antes eran juegos de simulación, bueno, jugar a las canicas o lanzar unos venablos, como simulando una caza, pero luego pasamos a juegos más abstractos. Os preguntaba si el juego ha tenido un origen sagrado al comienzo de todo. Bueno, en Egipto, en muchas tumbas, está representado al muerto jugando con la muerte, o sea, como paso directo
echar la partida y pasar al inframundo, ¿no? En el 3500 me parece el Senet es un juego que aparece en multitud de tumbas y es un juego que aparece, ya te digo, que tiene un contexto religioso importantísimo. Uh-huh. ¿Con qué se jugaba o con qué se juega en aquellos tiempos? ¿Madera, rocas, piedras? ¿Qué era? Pues prácticamente con todo lo que tenía la gente a mano. Se empezaban con pequeños guijarros, ramas, simulando pues eso, espadas de madera o lanzando pequeñas flechas, pero pronto aparecieron ciertos juegos con pequeñas piedrecitas o los romanos jugaban con nueces, con lo más cotidiano. Poco a poco se fueron refinando las técnicas y bueno, ya empecé, en vez de jugar con nueces, pues los más ricos regalaban a sus hijos pequeñas nueces de piedras simuladas, talladas, con inscripciones y demás, pero hay por ejemplo dados de todos los materiales, principalmente de barro para los más humildes, barro o una piedra tallada, pero ya se ve claramente, incluso en los primeros tiempos, hacia el 2700 años antes de Cristo, como ya la gente pudiente se fabrica sus dados de materiales nobles, ámbar, piedras semipreciosas, en fin, incluso intentando ostentar. De hecho, muchos de los tableros de juego o elementos de juego que se han encontrado, pues prácticamente todos han aparecido en tumbas, como elementos rituales dentro del ritual funerario, pero eran elementos cotidianos, que uno se llevaba a la tumba porque, bueno, también querían disfrutar en el más allá de sus juegos favoritos. Ya. ¿Y jugaba todo el mundo? Es decir, la gente noble, los reyes, la gente del pueblo. Pues sí, sin duda. Claro, tenemos más noticias por ejemplo, en la tumba de Tutankamón aparecieron 6 tableros de juego de materias preciosas, ébano, marfil, lapislázuli con incrustaciones de concha, en fin. Pero sí que sabemos, sobre todo en tumbas, en épocas más recientes, donde ya todo el pueblo egipcio tenía derecho a enterrarse en su tumba o a costearse su propia enterramiento más o menos suntuoso, pues sí que conocemos docenas de tableros de juego, dados, peonzas, en fin, de lo más cotidiano, incluso en papiros o reseñas literarias en latinas y griegas nos indican los juegos más habituales y los juega todo el mundo, desde los nobles hasta los mendigos. En la segunda parte y muchas gracias a eso y muchas gracias a ello, Miguel, hemos podido conocer las instrucciones, o sea, porque estos juegos que nosotros presentamos realmente son muchos sacados de tumbas de faraones. Y así hemos podido sacar las propias instrucciones de las inscripciones que hay en la propia tumba. En la segunda parte vamos a contar alguno de esos juegos que es curioso. Hay quien dice que los juegos, esos primeros juegos que de alguna manera se repiten a lo largo de toda la historia y de todas las civilizaciones, curiosamente los entregaron los dioses. ¿Qué decís? ¿Qué dicen los ingenieros a esto? Que es una locura, ¿no? No, yo creo que no tanto. Sí que hay elementos de juicio que dan a pensar, bueno, cierta recurrencia, ciertos números aparecen en tableros, 12 fichas o 5 o 7 fichas, 12 casillas, lo cual nos da a entender que había un cierto trasfondo. Los primeros tableros de juego, por ejemplo, parece ser que eran cierto tipo de técnica adivinatoria, lanzar los dados o lanzar unas tabas, pues daba una puntuación que nos daba una suerte adivinatoria. Sí que parece ser que son técnicas de adivinación que desconocemos la mecánica en lo fundamental, pero que bueno, de esas técnicas de adivinación de los sacerdotes en los grandes templos, pues pasaron a pequeñas prácticas de adivinación en casa, digamos, probar la fortuna antes de salir de casa a hacer cualquier acción, y de eso derivó en un pasatiempo, en un juego más o menos placentero, y de ahí nacieron unos pasatiempos totalmente populares al alcance de cualquier ciudadano. 2:26, 1:26 en las Islas Canarias. En nuestro teléfono, por si queréis participar en este concurso que tenemos esta noche, 900-137-137. Hay más datos que queremos daros en este extraño tema que hemos elegido esta noche. Todos los fines de semana,
En la madrugada del viernes al sábado, de 2 a 4, ovnis, fantasmas, vida después de la vida y todo el mundo del misterio en Radio Nacional. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Tu cita con el misterio. ¿Cómo jugaban en la antigüedad los antiguos egipcios, los griegos, los romanos? No hace mucho nos encontrábamos en el suelo de un antiguo templo egipcio, en Komombo, restos de trazos que invitaban a jugar. En el mismo Egipto existía un juego denominado de la serpiente. Se trataba de un juego de antes de la época faraónica, donde se ejecutaban fascinantes obras hechas a mano, testimonios mudos de un juego que seguramente tendría en su origen un profundo sentido religioso. Este juego de la serpiente podría compararse con el juego de la hiena, que todavía hoy se practica en Sudán, donde las fichas tienen que seguir un recorrido en forma de espiral formado por agujeros cavados en la arena. Pero existen otros muchos, como por ejemplo el famoso yo-yo. La antigüedad de este juego se puede observar en la pintura de una copa griega que se encuentra en el Museo de Berlín. La misma muestra la figura de un niño jugando con dicho elemento. Esta copa fue hallada en excavaciones realizadas en Atenas, junto a unos pequeños objetos de barro cocido que parecen haber sido hechos para este juego, ya que su tamaño es de unos 12 centímetros de diámetro, decorado con figuras mitológicas pintadas en ambas caras. Son algunos ejemplos, hay muchos más. Yo no sabía eso del juego del yo-yo, que era tan antiguo, ¿eh? Javier y Carlos. Pues el caso del yo-yo sí, sobre el 500 antes de Cristo. Bueno, si alguien conoce este dibujo de grabado en la copa, pues prácticamente no deja lugar a dudas de que está jugando con un yo-yo. Es un disco colgado de una cuerda y es tal cual se juega hoy mismo. El elemento prácticamente no ha cambiado y pensamos que la forma de jugar tampoco. ¿Querías decir algo? ¿Alguien que se ha cortado por ahí? Bueno, No, estoy aquí. Vale, os pregunto, hace poco tiempo, lo decíamos en esa introducción, en un templo, el templo de Komombo concretamente, en el suelo había multitud de juegos como de 3 en raya, como de backgammon normales. Estamos hablando de 3.000 años, 4.000 años de antigüedad, ¿no? ¿Cuáles son los juegos que vosotros habéis recogido que más os hayan llamado la atención de ese estudio que habéis hecho y al cual habéis llegado a través de las matemáticas? Sí que yo pondría, vamos a ver. Eres Carlos, ¿no? Un juego, sí, soy Carlos. Vale. Un juego por civilización, ¿no? Vale. El juego de Ur es para mí un juego precioso, aparte de que el tablero es precioso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Juego de Ur, el real juego de Ur. Juego de Ur. Sí. Es babilónico, es del año 2500, 3000 y es un juego de una estrategia brutal, es un juego de carreras. Y tiene ese aspecto religioso que hablábamos antes en los rosetones, como casas, ¿no? Luego, a nivel egipcio, yo me quedaría con el Senet. Javier lo conoce muy bien porque hemos jugado enteras al Senet y es un juego que hasta en la última tirada no sabes si vas a ganar la partida, ¿no? Uh-huh. Y es un juego que va a estar evolucionando continuamente y que se va a seguir en el tiempo, ¿no? Sí. Incluso cuando la conquista romana. Y luego de los juegos romanos, pues me quedaría con los Terni Rapidi, o sea, los 3 en raya en todas sus modalidades, y son todos estos juegos los que yo me he ido encontrando durante la vida, lo que llamamos rasgados, si quieres ahora hablamos un rato de ello, sí. Sobre las piedras, ¿no? Y ahí sí que me quedaría en todas las variantes que hay, desde el molino hasta los alquerques de 12 o alquerques de 9. Ya. Luego te pregunto lo que has encontrado por esa vía. Déjame que le pregunte a Javier. ¿El Senet qué es, Javier?
El Senet es un juego típicamente egipcio, ahí sí que no tenemos dudas de que nació ahí en el Valle del Nilo. Es un juego de 30 casillas dispuestas, el tablero tiene 3 filas de 10 casillas cada una y juegan 2 personas, cada una con 5 fichas y tienen que hacer el recorrido por todo el tablero. Se juega en forma de Z, es decir, que la primera fila va de izquierda a derecha, la segunda de derecha a izquierda y la tercera de nuevo de izquierda a derecha. Y se trata de extraer, a completar todo el recorrido, y el primero que extraiga las 5 fichas, digamos que es como un parchís lineal, sin dar tantas vueltas, el primero que extraiga sus 5 fichas ganará. Hay una serie de casillas especiales que permiten ciertos movimientos o que obligan a ciertos movimientos. Todas las fichas tienen que pasar obligatoriamente por la casilla número 25 antes de salir por la 30. Y la verdad es que es un juego absolutamente fascinante porque tiene la estrategia y el tipo de táctica que nosotros esperamos en un juego moderno, de los que jugamos videojuegos de eso, sí. Y sin embargo tiene al menos pues casi 3.000 años de antigüedad. Perdón, 3.000 no, del 2000 y pico antes de Cristo, o sea que ya tiene casi 5.000 años. Vamos con Carlos. Cuéntanos, Carlos, has estado haciendo ese Camino de la Plata y decías que habías encontrado en las rocas, en las piedras, marcados juegos. Sí, bueno, nosotros los llamamos los juegos rasgados. Rasgados. Los romanos, rasgados. Sí. Los romanos eran unos verdaderos ludópatas, ¿no? Y aprovechaban cualquier momento para jugar. Tú, mira, piensa que las legiones, por ejemplo, los reclutas hacían 2 veces la instrucción, pero los veteranos lo hacían una. Entonces había mucho tiempo libre y lo que me he venido encontrando es que en las propias ciudades lo que vamos a encontrar son juegos rasgados en las escaleras de los templos, en los edificios administrativos, mientras tenían que estar esperando a lo mejor para hacer una cola, pues rápidamente rasgaban un 3 en raya, para que lo entendáis, o un alquerque, o un molino, y sacaban sus propias fichas y se ponían a jugar. Llevaban las fichas en los bolsillos, en las túnicas. Sí, o con guijarros. Pero en las ciudades es lo único que nos vamos a poder, o sea, es lo mayoritariamente lo que nos vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque en el siglo II antes de Cristo salió una ley que se llama la ley alearia, que no permitía las apuestas. Tú piensas que lo que pasaba es que en Roma cada día había 4 asesinatos por deudas de juego. ¿Sí? 4 asesinatos por deudas de juego. Entonces se prohibió que se apostara dinero. Entonces los romanos, que lo hacían de tapadillo, lo único que utilizaban de cara al público eran juegos de estrategia, en el que no se veían ni dados ni tabas, que son los juegos de puntuación. Entonces se utilizaba pues un 3 en raya, en el que tú vas moviendo fichas y es blancas contra negras. O sea, no hay ningún tipo de... Se gana o se pierde, pero solamente se ve estrategia. Aunque luego las tabernae se jugarán todos los estercios, ¿no? Entonces, ese aspecto sí que me lo voy encontrando en cada ruta, o sea, en cada ciudad, y hay ternilapillis, que es como se denomina este tipo de juegos, pues marcados en las calzadas, marcados en las escaleras, como te digo, y luego además se ve una reutilización cuando cae el imperio, cuando llegan los visigodos y cogen esas piedras y te los puedes encontrar en las fachadas de las iglesias, ¿no? ¿Sí? Que han utilizado esa piedra, como por ejemplo en Astorga, pues ves la iglesia y tienes a la izquierda pues una piedra que se suponía que es romana y que está en el suelo con un alquerque de 9. Pero eso no lo encontramos en las ciudades, pero cuando nos vamos a los campamentos, como por ejemplo en Pentagonium, en Zamora, que es donde se acuartelan las legiones, es cuando nos encontramos esos tableros, esos dados, esas tabas, y ya nos dan a entender que ahí sí que realmente se movía el dinero, porque los romanos nada más que tenían permitido apostar una semana al año, que era la Saturnalia en diciembre. Y cuando podían apostar se volvían locos, ¿no? Supongo. Sí, bueno, mira, los mayores locos eran los emperadores. Claudio, por ejemplo, adaptaba sus carruajes para jugar continuamente a un juego que se llama Félix Sex, y Augusto, por ejemplo, se gloriaba de perder todos los días 20.000 sestercios. ¿Sí? Nerón, que era un enfermo de los dados, tenía incluso en su palacio pues trucadores de dados. O sea, le trucaban los dados para que ganara y aún así perdían se jugaban cada tirada 400 sestercios. Piensa, para el factor de escala es que un legionario durante un año ganaba 900 sestercios, nada más. Y Nerón en cada jugada se jugaba 400. Cómodo y Calígula montaron un casino
¿Sí? en su propio palacio para recoger dinero, porque tenían muchísimas deudas. O sea, los primeros ludópatas eran los emperadores. Qué curiosa historia. Hay juegos que han, llenado la vida de mucha gente, como el ajedrez, que por aquí decían en el Face que les ha servido mucho a la gente. ¿Tenéis datos del ajedrez? ¿De ese juego? Sí, el ajedrez ya proviene después de Cristo, el problema casi con toda seguridad de la India, del norte de la India, pero estaríamos hablando del siglo X, o entre 8 y 10 después de Cristo, y en una civilización apartada del Mediterráneo. El ajedrez moderno, me refiero. Ajá. Sí que tenían, por ejemplo, en Roma y Grecia, que probablemente sería un juego de origen egipcio, sí que tenían, una especie de juego de damas, que era la trúnculi, en Grecia se llamaba pesoi con doble S, que era parecida a las damas, pero se jugaba con fichas blancas y negras, y tenía una forma muy curiosa de comer las piezas, que es justo, se comía una pieza cuando se encerraba entre dos fichas propias. Pero del ajedrez moderno no desciende de estos juegos mediterráneos, sino de la India. Ya. ¿Juegos árabes? ¿Qué nos podéis contar? ¿Los árabes también eran ludópatas, jugaban mucho, o no habéis llegado a ese estudio vosotros? Bueno, nosotros lo que nos hemos encontrado sobre todo es la conquista romana en el África superior, ¿no? Ahí sí que empezamos a hablar del Wari o del Mancala, pero juegos árabes, aunque me los he encontrado un poquito en la ruta mozárabe esta hacia Astorga, no he encontrado ninguna referencia así, ninguno que me llamara la atención y que pudiera asimilar a juegos antiguos romanos, ¿no? Los árabes sí que tomaron, al conquistar Siria, Palestina, Egipto, sí que se encontraron estos juegos romanos que habían dejado sus predecesores, y los desarrollaron mucho. Entonces, del tres en raya clásico romano o griego, pues desarrollaron los alquerque de 6, de 9, de 12, juegos de tablero donde había que alinear tres líneas. Y fundamentalmente el Mancala, los juegos de Mancala, que es un juego africano del que no sabemos prácticamente el origen, pensamos que es casi prehistórico, porque son unas reglas tan sencillas que probablemente tengan su origen en el año 6000 antes de Cristo, tal vez. No tenemos nada escrito, pero sí que los difundieron por todo el mundo. Entonces ha pasado a ser el juego nacional de África, pero también lo desarrollaron hacia Indonesia, incluso hasta Filipinas. Prácticamente todo el Índico y todo África juegan a estos juegos de Mancala gracias a la difusión de los árabes. Ya. En Éfeso he leído en vuestro libro que también se encontraron algunos restos de uno de los juegos principales, ¿no? Ese centro importante de los griegos. Pues sí, sin duda, si a alguien le podemos colocar el cartel de mayor ludópata de la antigüedad, pues probablemente eran los romanos y los habitantes de Pérgamo, Éfeso, o sea, lo que es hoy la costa oeste de Turquía, porque prácticamente en todos los edificios públicos de Éfeso o Halicarnaso o Pérgamo, pues encontramos tableros grabados en el suelo, tableros, como decía Carlos, grabados por los propios ciudadanos, pero también placas de mármol con juegos grabados, cincelados, como zona lúdica, como igual que en muchos parques de nuestras ciudades hay unas mesas con un tablero de ajedrez para que la gente se traiga sus fichas de casa, pues allí tenían los tableros a disposición. Entonces no tenemos claro dónde provienen ciertos juegos, porque los encontramos solo o en Roma y sus alrededores o en Éfeso y esa zona de Asia. Pero sí, desde luego que les encantaban los juegos de tablero, apostaban a auténticas barbaridades y se llegaron incluso a prohibir, como comentaba Carlos, por problemas de orden público, sin más. Ya. Sí, perdón. Sí, te quería comentar que, por ejemplo, en la vía hay unos juegos reunidos. ¿Sí? O sea, es una tábula que tiene unos juegos reunidos. Tiene 3 en 1. O sea, tiene un alquerque de 9, un triple recinto. En el interior tiene un alquerque de 12, un 3 en raya, para que se juegue en 3 en raya. Debajo tiene un duodécimo escripta, y si le das la vuelta ya tiene un duodécimo escripta junto. O sea, tiene 4 juegos en una misma piedra. ¿Y está en una piedra? Sí, está en el Museo de Salamanca. Yeah.
y bueno, es una maravilla, son unos juegos reunidos, como lo entendemos nosotros. Sí, tenemos que puntualizar, el Duodecim Scripta es el juego romano que nosotros actualmente conocemos como backgammon. En español sería el chaquete, también conocido, pero es prácticamente idéntico al 90% en todos sus detalles. Y los alquerques no es más que un desarrollo en época medieval de los juegos del 3 en raya romanos, o alto imperiales en el Imperio Romano. Os estáis animando a hablar, los dos. Nos queda poco tiempo. Quiero preguntaros, estás en Galicia, desgraciadamente Galicia esta semana está de actualidad, y dicen que gran parte del Camino de Santiago está salpicada por un juego mágico que es el juego de la oca. ¿Tenéis algún dato de esto? ¿Alguien dejó marcado el juego de la oca en esas etapas del Camino de Santiago? Pues aquí yo lo tengo que relacionar con el Megen. Si lo tengo que relacionar con el Megen egipcio, no me he encontrado ninguna oca. ¿No? No, yo oca tengo, por lo que datos que tengo, la oca es de origen indio, más o menos el siglo, pues a partir del siglo XVI o así, y llegó a Europa gracias al contacto con los ingleses. Pero sí que, curiosamente, existía en Egipto, además antiquísimamente, hacia el año 3000 y pico antes de Cristo, un juego, el juego de la serpiente, que efectivamente se parece mucho, aunque no creo que tuviera mucha relación, no creo que sea ese el origen del juego de la oca. Ya. Antes de pasar a la última parte del programa, que es un poco el presente o el futuro de los juegos, ¿cómo era el juego de la serpiente? ¿Era muy importante? Sí. Bueno, el juego... No, Javier, tú. Sí, llegó a ser tan importante que prácticamente se jugaba en muchas tumbas de la época, antes de construirse las pirámides, por ejemplo, le encontramos como juego principal en las pinturas, por lo tanto era algo absolutamente cotidiano. Con este juego ocurre una cosa, que es que de repente, en cuestión de pocos siglos, desapareció absolutamente y fue sustituido por el Senet, o los perros y chacales, o otros juegos. Entonces el juego de Megen, que es el juego de la serpiente enroscada, pues parece ser que hubo ahí un cambio religioso justo cuando en la caída del Imperio Antiguo, la transición hasta el Imperio Medio, pues ese juego, por alguna razón religiosa que no conocemos muy bien, desapareció y solo se ha conservado pues en Chipre y sobre todo en Sudán, en Nubia, donde la tradición, ese tabú religioso no llegó. Ya. Muchos lo han relacionado con el juego de la oca que nombrábamos antes, pero su recorrido es al revés, o sea, empieza desde dentro y sale hacia afuera. La serpiente intenta coger la ficha y al final es el ganso, que es la libertad, el que consigue, que saca la ficha, es el que consigue que no le coja la cabeza de serpiente. Fundamentalmente tiene una simbología, es el alma del difunto que recorre el inframundo, representado por la serpiente, llega hasta el final y triunfa sobre el monstruo Megen, que es el monstruo primordial del infierno egipcio, y vuelve a salir triunfante del punto de partida. Nos preguntan algunos oyentes si las cartas del tarot tienen su origen en el juego, en este tipo de juegos del que estamos hablando, y las cartas, ¿surgen de algún juego de estos? No, son de origen más bien medieval. No tienen. Yo no he encontrado juegos de cartas romanos. El dominó, por ejemplo, es de origen chino, por tanto es ajeno a la cultura indo-mediterránea. Pero tienen aproximadamente, surgieron en el siglo XII, XIII en Europa. Es un juego típicamente medieval. Vale. Permitirme, 2:45, 1:45 las Islas Canarias. Tenemos que seguir, nos queda muy poco tiempo porque hay esperando otros temas y yo no quiero entreteneros a vosotros. Sé que para vosotros son horarios un tanto extraños estos. Tras esa introducción, seguimos. ¿Quieres trabajar en comunicación, imagen y sonido? Se ha abierto el plazo para matricularte en el Instituto RTVE. Ciclos superiores de formación profesional a tu alcance. Emprende una experiencia RTVE. Más información en rtve.es/instituto. En la actualidad, parece que los juegos han perdido ese aspecto sagrado con el que fueron concebidos.
Las modernas tecnologías parece que tratan con sus pantallas, artilugios y desarrollos de sustituir una realidad cotidiana por otra más artificial. Pareciera que tratan de abstraernos de lo cotidiano, de la naturaleza, para introducirnos en mundos irreales a los que accedemos a través de la magia de unas pequeñas pantallas de cristal. Esta nueva realidad ha llegado a ser tan intensa que se ha convertido en una industria pujante. La industria del videojuego factura 1.432 millones de euros tan solo en España, más que las del cine y la música juntas. Los primeros pasos de los actuales videojuegos se detectan en los años 40, cuando los técnicos americanos desarrollaron el primer simulador de vuelo destinado al entrenamiento de pilotos. En 1962 apareció la tercera generación de ordenadores, reduciendo su tamaño y coste de manera drástica, y a partir de ahí el proceso ha sido continuado. En 1969 nació el microprocesador, que en un reducido espacio producía mayor potencial de información que los grandes ordenadores de los años 50. En 1970 aparece el disco flexible y en 1972 se desarrolla el primer juego, llamado Pong, que consistía en una rudimentaria partida de tenis o ping-pong que alcanzó un gran éxito en Estados Unidos y provocó al mismo tiempo una primera preocupación sobre los posibles efectos de los videojuegos en la conducta de los niños. Conozcamos más detalles de este mundo lleno de enigmas. 3 minutos nos quedan para dar algún detalle más. Con esta introducción pretendíamos un poco tratar de ver si los juegos de ahora, esos juegos que encantan y que son una industria, tienen algo que ver con sus juegos antiguos. Bueno, yo, tras la introducción, es que explicártelo rápidamente. Yo creo que este es el origen del libro, ¿no? El origen del libro es darte cuenta de que los chavales de hoy en día están enganchados a una maquinita y que se ha perdido el parchís, la partidita de parchís, la partidita de damas, incluso ya no me voy más atrás, el jugar con unos dados o con unas tabas, que era lo que jugaban con nuestros abuelos. Durante el camino he encontrado pues esos clubes jubilados que se quedan en un sitio para echar una partida de dominó o una partida, y eso se estaba perdiendo. Entonces, por eso nosotros, tanto Javier y yo, hemos querido recopilar no solamente los juegos, sino extraer del propio libro 2 juegos a través de un archivo, porque no podemos olvidar las nuevas tecnologías, que el propio comprador pues se lo baja, y se baja además todos los tableros reconstruidos de estos juegos antiguos para invitarle con fichas, para invitarle a jugar, porque lo que queremos es que jueguen, que no se quede solamente en un simple libro. Jugar con mayúsculas. Decíamos en esa introducción, que quizás sea la reflexión final, que parece que con los juegos que nos están haciendo ahora ves el mundo a través de una pantalla y lo que intentan es que nos olvidemos precisamente de ese mundo, de eso que hay ahí fuera, ¿no? De esas rocas, de la naturaleza del juego que quizás se desarrolla ahí, ¿no? Sí, desde luego el juego está hecho para jugarlo con compañeros. El juego solitario, pues la verdad es que nos viene al tiempo, sería considerado un pasatiempo, pero siempre es placentero con un buen compañero de juego el disfrutar, el enfadarse porque hace trampas el otro, pero en compañía estos juegos nos llenan mucho más como seres humanos. Desde luego que nos educan mejor, nos ayudan a tener reglas, a respetar al contrario, y a unos planteamientos mentales que a lo mejor estos juegos modernos pues dejan un poco de lado. Bien. ¿Jugáis vosotros? ¿Juegas tú, Javier, a algo? Sí, sobre todo pues los juegos romanos me interesan más, pero el Terni la Pigi, el 3 en raya, por ejemplo, es un juego fascinante, tiene una estrategia pues puramente matemática, se ha descubierto hace no tantos años, y son juegos absolutamente jugables, con un desarrollo de juego trepidante. Prepara la partida, dentro de poco voy para allá para Cantabria, igual te llamo, nos echamos un juego, ¿vale? Perfectamente, aquí te espero. Gracias por haber estado en el programa. A vosotros. Carlos, ¿tú también juegas algo? Yo sí, bueno, yo vengo jugando durante todo el camino, tirando mis tabas,
y jugando a los dados con algunos peregrinos que me he ido encontrando, sí, y enseñándoles un poco lo que vale una taba y el oráculo que también tiene. Con las tabas podías conseguir el oráculo, y cada vez que quedo con Javier sí que jugamos algunos de estos juegos antiguos porque nos encantan. Vale, pues yo me apunto a jugar con vosotros, ¿vale? Muy bien, Alea Jactaes. ¿Forma de contacto o para conseguir estos juegos y pasatiempos de la antigüedad? Pues mira, lo pueden conseguir en librerías, ya están en librerías, o a través de la editorial www.lifos.net, o a través de mi página web www.arsingenius. Ars Ingenius. Arsingenius es una V, porque no existía la U, sí. .es. Ahí además van a descubrir pues la ingeniería y la agrimensura, pero también un área que se llama Alea Ludi. Así que jugar romano jugas, como decían Luis de Romani. Pues a jugar. Gracias, Carlos, fuerte abrazo. Gracias, Javier, Ramón. Gracias por estar en el programa. Un placer. Os veo pronto. Hasta luego, igualmente. Hasta luego. Y antes de seguir adelante, tenemos 2 temas esperándonos. Vamos a ir hasta el espacio con José Luis Tejada. Dice que hay planetas muy cerca de nosotros con posibilidad de vida. Y un segundo tema, Nicolás Tesla, con datos escalofriantes. Queremos recuperar a este personaje, pero antes de pasar a ello, algunas noticias. Y vamos con noticias. El verano se mueve por toda España. Nos vamos hasta Asturias para contaros algo en lo que dentro de poco estará involucrado el Espacio en Blanco. Hablamos con Miguel Martínez. Buenas noches, Miguel. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad. Aquí estamos encantados. Yo estoy encantado de participar aquí en este programa Espacio en Blanco. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. No se puede negar que eres asturiano, ¿eh? La verdad que no se me nota, ¿eh? Se te nota un poquito. Cuéntanos, dentro de poquito presentáis algo que se llama la Feria del Coleccionismo de Mieres. ¿Qué coleccionáis? Efectivamente, bueno, pues sí, vamos a presentar ahora en agosto, los días, el sábado día 3 de agosto, ¿sí? Vamos a presentar la Feria de Coleccionismo de Mieres, que es un evento básicamente, bueno, pues como su nombre indica, centrado en ese hobby, en el hobby del coleccionismo, pero en el cual pues vamos a abrir campo para otras temáticas y actividades para que, bueno, pues la gente, además de poder adquirir objetos de coleccionismo y compartir su afición con el resto de visitantes, pueda también disfrutar de otras actividades como conciertos, presentaciones de libros, charlas y demás actividades. La gente colecciona cosas muy raras, ¿eh? Hay de todo, no te lo puedes ni imaginar. Y además en esta feria muchísima variedad. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el misterio? Es decir, porque estás en el Espacio en Blanco, cuéntame. Bueno, pues nosotros creemos que dentro de las actividades que vamos a hacer en esta feria de coleccionismo, creemos que hay cabida para todo tipo de espacios, ¿no? Y nos gustaría muchísimo, creemos que es muy interesante, pues también acercarnos un poquitín a ese misterio, a ese público del misterio y bueno, pues ofrecer también ese tipo de producto en nuestra feria, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay muchísimos coleccionistas de, bueno, pues materiales de esoterismo, de figuras de esoterismo, también se suelen coleccionar muchas cartas, ya sabes, el mundo del tarot, el mundo del misterio en general es un mundo que está bastante recogido dentro del coleccionismo. Entonces, pues creemos que es un buen añadido para dar más actividades y más calidad a la feria. Perfecto. Será Mieres, ¿no? Supongo. Efectivamente, serán Mieres los días 5 y 6 de octubre. 5 y 6 de octubre. Y ahí estará el Espacio en Blanco o una parte del Espacio en Blanco, ¿no? Efectivamente, porque vamos a tener el honor de contar con el gran Miguel Blanco, contigo, allí presentando ese libro, ese libro sobre otros mundos, las huellas de los antiguos dioses, y bueno, pues va a ser para nosotros todo un placer y un honor contar con vosotros aquí, con la presencia de Espacio en Blanco y la presencia de Miguel Blanco. Tu presencia, pues para nosotros es un honor y un gusto. Pero no digas grande, porque ya verás qué chiquitito soy, ya verás cómo... Escúchame, pero la primera cita, 3 de agosto, esa presentación de la Feria del Coleccionismo, ¿dónde la presentáis? Efectivamente, esta primera cita será el 3 de agosto a las 12 de la mañana, acompañada de una charla también sobre una serie de televisión y demás, y será en Avilés, en el evento Celsius 232, que es un evento cultural, sobre todo también enfocado al mundo de la literatura, y que es uno de los mayores eventos aquí en Asturias del verano, muy importante, y bueno, pues nos han ofrecido esa posibilidad de colaboración,
y nosotros encantados vamos a presentarla, daremos también algún sorteo, comentaremos las actividades que vamos a desarrollar y bueno, pues un poquitín de presentación para que bueno, pues todos los que quieran pasarse en octubre a visitarla pues tengan ya un poquitín sabido qué es lo que van a encontrar. Perfecto. 3 de agosto, 12 de la mañana en Avilés, el evento se llama Celsius 232. ¿Y más información dónde pueden tener, Miguel? Pues mira, podéis entrar en la página web del propio evento, celsius232.com, que bueno, pues ahí se indica la dirección y cómo llegar y demás, y también bueno, pues la propia página de nuestra feria, que es feriacoleccionismomieres.blogspot.com, feriacoleccionismomieres.blogspot.com. Pues ahí está la cita, 3 de agosto y después 5 y 6 de octubre, donde estará parte del equipo del Espacio en Blanco. Miguel, gracias, vamos a dedicarnos a coleccionar cosas raras que nos encanta. Muchísimas gracias a vosotros. A ti, fuerte abrazo. Ojalá nos veamos este verano por ahí, por Asturias. Estupendo. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande, Miguel. Gracias. Hasta luego. Tenemos que hacer una pausa obligada para las noticias. La actualidad llega aquí a las 3, a las 2 en las Islas Canarias en Radio Nacional y después continuamos. Tenemos un concurso, 5 libros, juegos y pasatiempos de la antigüedad. El teléfono 900-137-137 por si queréis participar. espacioenblanco@rtv.es nuestro email y el muro de Facebook con un montón de saludos de gente que está en todas las partes del mundo. Os lo agradecemos. Enseguida llega José Luis Tajada, dice que si hay vida, nos pregunta, ¿hay vida en otros planetas del sistema solar? Tendrás que esperarte unos minutitos con todas las respuestas y esos sonidos extraños que a él le gusta buscar por ahí. Y después Vicente Fuentes, Nicolás Tesla, con algunos datos inquietantes de ese personaje que queremos recuperar aquí. Si lo hubieran dejado, hubiera cambiado la historia. Quizá haya que recordar su trabajo y queremos hacerlo. Insistimos, 900-137-137. Estás en Radio Nacional. Este es el Espacio en Blanco. Enseguida volvemos. Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.